Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es día 5 de junio del 2021, sábado. Mañana son las votaciones. Recordemos, tenemos que orar nuestro voto para que todo salga según la voluntad de Dios. El texto que leemos hoy es de San Marcos, capítulo 12, versos de 38 al 44. Dice así: En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la continuación del Evangelio de ayer. Vamos siguiendo verso por verso el Evangelio de San Marcos. Y hoy tenemos 2 temas y 2 episodios de la vida de Jesús que están muy juntos y la liturgia los une. En primer lugar, Jesús lo encontramos en el templo o en la explanada del templo predicando, y está una multitud escuchándole. Y él les previene acerca de los escribas, de la actitud de los escribas. Recordemos que los escribas eran los estudiosos de la Biblia, los que se dedicaban a leer la Torá y a explicarla al pueblo. Y entonces ve la actitud de estos hombres, de estas personas, y les pide tener cuidado, ¿verdad? Cuidado con los escribas. Y empieza a decir por qué. Porque les encanta pasearse con amplios ropajes, recibir reverencias, buscan los asientos de honor en las sinagogas y en los banquetes, se echan encima de los bienes de las viudas y dice, hacen ostentación de largos rezos, o sea que aparentan rezar, ¿sí? Son las cualidades o los defectos que ve Jesús y que previene a la multitud, Jesús predicando. El siguiente pasaje, el siguiente momento, no está Jesús predicando, está Jesús sentado, ¿verdad? No exactamente enfrente de la alcancía, estaría por ahí cerca, pero está observando todo. Ve que mucha gente deposita ahí dinero en la alcancía, pero ve que una viuda deposita 2 moneditas de muy poco valor. Y entonces no llama a la multitud, sino a sus discípulos. Y les hace ver cómo aquella mujer dio más que todos, porque lo que dio era lo que tenía para vivir y no lo que le sobraba. El Señor nos está enseñando aquí poniendo con 2 elementos: la soberbia por un lado, la sencillez o la humildad por el otro. La soberbia de los escribas, que como leían la palabra y como le explicaban, se sentían mucha cosa, bordados a mano, y entonces hacían que la gente los venerara, ¿verdad? Porque ellos eran los que tenían la verdad. Mientras que una pobre viuda no iban a tratarla de la misma manera, empezando porque era mujer, y recordemos
que la postura de la mujer en aquel momento, hace más de 2000 años, no era como hoy. Y entonces era una mujer, era una viuda, y como viuda no tenía quien diera la cara por ella, y era pobre, que dio todo lo que tenía para vivir. Y entonces Jesús les pone el ejemplo de esta mujer y se les pone a este grupo reducido, mientras que a la multitud le dice no sean así como los escribas, al grupito reducido les está diciendo miren, sean como esta viuda. Mis hermanos, creo que el mensaje está muy claro. Nos pone los dos ejemplos y nos dice no sean como los escribas. No se trata de no leer la palabra o de no dedicarnos a estudiar la palabra, de ver qué nos dice el Señor, de explicarla a los demás. No se trata de eso, sino la actitud de los escribas en aquel momento. Es la que Jesús invita a tener cuidado, cuidado con los escribas, porque pasa esto. Y a los discípulos les pone como ejemplo aquella mujer. Hoy el Señor también nos está diciendo eso. Cuidado con creerte mucho. Cuidado con la soberbia. Y pon los ojos en aquella viuda sencilla, humilde. Esto es lo que a Dios agrada. Muy diferente a lo que el mundo propone hoy. Hoy propone ser famoso, ¿verdad? En TikTok, ser famoso en Facebook, tener muchos likes, ¿verdad? Tener muchos seguidores, etcétera, etcétera. Es lo que propone el mundo. Mírenme a mí. Jesús propone bajarle unas rayitas. Jesús propone ser humildes, ser sencillos. Es la invitación del Señor hoy. Ojalá que esto nos ayude también a vivir en familia. No solo la mujer tiene que ser la humilde y la sencilla, sino el varón tiene que también ser humilde y sencillo. Vivir, encontrarse la humildad. Y que los adolescentes, aguas también, bájenle sus rayitas. No se crean más que papá, no se crean más que mamá. Bájenle unas rayitas. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos recomendaciones: orar nuestro voto y votar mañana. Y a seguirnos cuidando. No hemos vencido este mal. Cubrebocas, sana distancia, vacuna, todo lo que sea necesario. Bendiciones para todos, hermanos.